Bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube Comex y Aduanas en HD. La semana que pasó trajo muchas normas relacionadas al comercio exterior que han generado controversias. Entre ellas, el Decreto Supremo 012-2020 de Relaciones Exteriores. Mediante esta norma, el Estado peruano ha denunciado a las reglas de la Haya de 1924, es decir, pone de manifiesto su voluntad de dejar de ser parte de este convenio. Hoy vamos a hablar un poco sobre este convenio conocido como el Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, para ver cuáles son los impactos que puede generar en el transporte internacional en el Perú. La regla de la Haya se firmó el 25 de agosto de 1924 en la ciudad de Bruselas. Su objetivo principal de este acuerdo era establecer las reglas mínimas al transporte de mercancías por la vía marítima. Para situarnos un poco en la situación, pues hasta esa fecha las relaciones entre el transportador y el embarcador pues no eran muy equitativas. Y de hecho luego de la firma de este convenio tampoco lo fue. Pero estas reglas de la Haya buscaba de cierta manera poner algunas normas claras, algunos parámetros sobre la relación entre el embarcador y el transportador, principalmente entre las obligaciones que debía tener el transportador para con la mercancía. Incluido acá dos temas muy importantes sobre el uso del conocimiento de embarque y sobre la indemnización cuando la mercancía tenía algún tipo de daño. Bien, esta regla de la Haya trae algunos conceptos, especifica el mismo convenio algunos conceptos como qué es un transportador, donde habla sobre que el transportador es lo que hoy conocemos como el armador y el fletador. También define qué es un contrato de transporte, define lo que es una mercancía. Acá un dato curioso, cuando habla de mercancía, exceptúa a los animales vivos y al cargamento que va sobre cubierta. También nos habla sobre la definición del buque, nos habla sobre la definición de lo que es el transporte de mercancía, que lo delimita al hecho desde que la nave recibe la mercancía hasta que la misma es descargada. También hay otros conceptos que habla la regla de la Haya, pero que no lo tiene definido como tal. Por ejemplo, tenemos el embarcador, tenemos al representante del transportador, que hoy lo conocemos como el agente marítimo. Bien, ¿de qué habla la regla de la Haya de 1924? Bueno, regula ciertos aspectos importantes, como mencionamos, de la relación entre embarcador y transportador. Primero, establece las obligaciones que va a tener el transportador, también la información y el uso que debe tener el conocimiento de embarque. Cuando habla de las obligaciones, por ejemplo, el transportador, entre ellas, tres aspectos muy importantes. El transportador está obligado a poner el buque en condiciones de navegabilidad, está obligado a dotar de tripulación, equipar y abastecer el buque adecuadamente, también de preparar y poner en buen estado las bodegas, las cámaras frías, los frigoríficos, etcétera. Un tema relevante que extrae esta regla de la Haya es el uso del conocimiento de embarque, además de fijarlo como el documento que representa el contrato de transporte. También tenemos las obligaciones del cargador, principalmente relacionados a la identificación de la mercancía. También nos habla sobre las excepciones de la obligación del transportador, ya que es donde se ha generado mucha controversia sobre este convenio, porque dentro de sus excepciones, por ejemplo, están los actos de negligencia o falta del capitán, marinero, práctico o los empleados del transportador en la navegación o en el manejo del buque. Esto es relevante dado que la función principal que debería
prestar el transportador o la seguridad mínima que haría prestar es justamente en la navegación y en el manejo del buque. Pero no son las únicas excepciones que tiene este convenio. También están aquellos actos fortuitos, hechos de guerra, actos de enemigos públicos, arresto o coacción por soberano, autoridades o pueblo, embargo judicial, restricciones por cuarentena, acto o omisión del cargador, huelgas, motines, salvamento y en general a aquellos aspectos que son de fuerza mayor y que no son aspectos que podría controlar la tripulación o que no depende necesariamente de ellos. Otro aspecto que regula también la regla de la Haya tiene que ver con las condiciones de los reclamos, cuando por ejemplo los consignatarios de las mercancías reciben las mercancías con daños o con discrepancias respecto a lo que fue embarcado. Sobre esto, el convenio establece plazos para que el consignatario pueda hacer los reclamos respectivos al transportador. Eso es interesante porque le brinda herramientas al, al dueño de la mercancía para que pudiera hacer algún tipo de reclamo pues al transportador por los daños que pudiera tener sus productos. Durante su tiempo que tiene la regla de la Haya, pues ha tenido solo dos protocolos de modificación: el protocolo de Wisby en 1968 y el protocolo DEG en 1979. En este primer protocolo de Wisby de 1968, pues se trataron temas relacionados a las condiciones a los reclamos y también aspectos relacionados a las responsabilidades. Y en el año 1979, en el protocolo de DEG, este nombre deriva eh, por la simplificación del término de derecho de giro especial en inglés, que establecía pues una nueva denominación de cómo las mercancías siniestradas tenían que ser indemnizadas por el transportador cuando pues por acciones que competen a su responsabilidad, estas se habían visto dañadas. La regla de la Haya es el único convenio que el Perú está suscrito relacionados al tema del transporte internacional, específicamente que se basa en el tema de las relaciones de embarcador y transportador. De ahí la importancia y también la controversia generada a esta denuncia que Perú ha realizado a las reglas de la Haya. Pero bien, la pregunta es si, dada la denuncia que Perú ha hecho al convenio, ya mismo está sin efecto. Pues esto no es tanto así, porque en el convenio de la regla de la Haya, en su artículo 15, se establece que para que un país deje ser parte del convenio, la denuncia que realiza tiene que ser notificado por escrito al gobierno belga y luego de un año de haber hecho esta notificación al gobierno belga, surten sus efectos. Esto quiere decir que todavía tenemos todo un año para poder evaluar nuevas normas o suscribirnos a nuevos convenios, ¿no? De hecho, las reglas de la Haya no son los únicos convenios que existen. Tenemos el de Hamburgo, tenemos el de Rotterdam, pero son temas que tendrán que evaluarse con mucho criterio, mucho análisis, de manera que vayan también en sintonía con el decreto legislativo 1492, que en parte motiva esta denuncia, ¿no? Recordemos en el video anterior que tuvimos, que hablamos sobre el decreto legislativo 1492, que buscaba, entre otras cosas, la digitalización del proceso logístico del comercio exterior, pero también el sinceramiento de los costos, y basado mucho en el tema del transporte marítimo.
Bien, investigando un poco de cuál era la realidad también del Acuerdo de la Haya respecto a otros países, pues vemos acá algunos aspectos importantes. Primero, no todos los países ratificaron los protocolos que trajeron modificaciones al convenio original de la Haya, es decir, al protocolo de Wisby y al protocolo de 1979. No todos los países suscribieron esas modificatorias, sino que se quedaron con el acuerdo original. Y tenemos otros países que más bien rechazaron o denunciaron el convenio original y se quedaron con los protocolos modificatorios, como tenemos el caso de Australia, por ejemplo, que ha rechazado el acuerdo de la Haya de 1924, sin embargo mantiene vigente el convenio o el protocolo de Wisby. Aspectos importantes a considerar respecto a este tema de que si soy parte solo del convenio de la Haya de 1924 o además también soy suscrito a la modificatoria de 1968 y 1979, es que estas modificatorias, por ejemplo, indica que el hecho que tú renuncies al Acuerdo de la Haya de 1924 no significa la renuncia a estos protocolos modificatorios. En cambio, si renuncias al protocolo modificatorio, sí significa también una renuncia a su vez de lo que es el Acuerdo de la Haya. Como ven, muy pocos países han ratificado el protocolo de Wisby y el de 1979, entre ellos Perú. Perú no ratificó el protocolo de Wisby ni el de 1979 y solo se mantenía activo en lo que es el Acuerdo de la Haya de 1924. Esto tiene un impacto significativo en el tema del transporte internacional marítimo para Perú. Bueno, eh, hay muchas aristas que revisar, pero cuando uno revisa en estricto el Acuerdo de la Haya de 1924, que es a lo que el Perú está suscrito y que recientemente lo ha denunciado, vemos un acuerdo que trata de poner algunos parámetros para regular esta relación de embarcador y transportador. Sin embargo, no deja de ser beneficioso para el transportador, por las excepciones que tiene, que lo he mencionado, pero también por muchos otros aspectos que liberan de muchas responsabilidades al transportador. Hay que revisar estos puntos, hay que entender también que es un acuerdo de 1924 bajo otra realidad, bajo otro contexto. Hoy nos encontramos ya en el año 2020 bajo otros criterios, otras tecnologías, otra forma de hacer negocio, y hay que evaluar pues serenamente para ver cuál es el mejor camino que debemos seguir. Sin embargo, está claro que todos los esfuerzos que vayamos a realizar tienen que estar orientados a que Perú pueda incrementar su posición en el Doing Business respecto a lo que es el ranking de su competitividad y sobre todo en su desempeño logístico. Falta mucho que trabajar, falta mucho que hacer, pero hoy por hoy se van dando algunos avances y como menciono, seguimos nosotros todavía eh, vigentes respecto al convenio de la Haya, porque todavía para que surja efecto esta denuncia que se ha realizado, tiene que pasar un año, ¿no? Y un año no desde que salió publicado en el peruano, sino un año desde que el gobierno eh, belga sea notificado, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Bien, eh, les agradezco la atención para que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí tienen la información, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, nuestro fanpage en Facebook y
Si la información te pareció interesante, pues compártelo. Este material se prepara gratuitamente con fines educativos. Gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.